Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Como siempre acostumbramos a decir, gracia y paz. Que el Señor te bendiga grandemente. Estamos en una serie de temas eh, que giran en relación a lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios. Y continuaremos hablando acerca de las distintas dimensiones que tiene el Espíritu Divino, principalmente porque es uno de los temas menos conversados y menos tratados. En esta oportunidad hablaremos acerca de la plenitud del Espíritu. Hemos hablado del Espíritu Santo en varias facetas, desde cómo Él participó en la creación, desde cómo acompañó a los hombres santos en la confección y construcción de la y guió la inspiración de la Santa Palabra, ¿cierto? De la Escritura. Hemos hablado acerca de cómo Él se manifestó también en el Antiguo Testamento, cómo se manifestó en la vida de Jesucristo, en todo su ministerio, desde su nacimiento en adelante. También vimos cómo el Espíritu Santo también llegó con la promesa de Jesucristo que Él lo enviaría a sus apóstoles y así comenzaron a surgir varias cosas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la plenitud del Espíritu, pero para ello también queremos orar, queremos dejarnos guiar por la palabra, pero con la dirección del mismo Espíritu y pidiéndole a Dios que nos acompañe en esta reflexión. Así que te invito a que oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque eres un Dios maravilloso y que quiere manifestarse a nosotros. Te manifestaste en el pasado, lo hiciste en el tiempo en que Cristo habitó con nosotros, pero después de que Cristo ascendió al cielo, Señor, también sabemos que, como Él lo dijo y como tú lo habías mencionado, no íbamos a quedar solos. Iba a quedar el Espíritu Santo acompañándonos, efectuando una labor maravillosa de convencernos de pecado, de justicia, de juicio y llevarnos a toda verdad, que es lo más importante. Y es por eso que en esta oportunidad, en esta reflexión, queremos conocer la plenitud del Espíritu Santo. Permítanos, Señor, entender tu evangelio, poder entender también tu mensaje y en esta corta reflexión también poder ser guiados por tu Espíritu. No tenemos mérito, sino que solamente lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, eh, vamos a abrir la palabra y te quiero invitar a que abramos la palabra en Efesios 5. Efesios 5, versículo 18. 5, 18. Y dice lo siguiente. Este lleva un título importante que se llama Andad como hijos de luz. Dice, y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien llenaos del Espíritu. Para andar como hijos de luz, como quiere también, en este caso, Pablo, quien dirige cartas a los distintos lugares donde el Evangelio estaba entrando, en este caso a las iglesias que estaban en Éfeso, les lleva este mensaje de andar como hijos de luz y les dice que sean imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Y así continúa explicando hasta que llega a este versículo, a este pensamiento en el verso 18. Y antes dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nosotros sabemos que la voluntad del Señor es proclamar su evangelio.
Esa es nuestra comisión. Para introducir el tema quiero hablarte algunas cosas que también es importante que vamos dilucidando. En el surgimiento de un apogeo importante de las iglesias cristianas se dio en los años 1900. Y acá específicamente hubo un movimiento pentecostal desde 1901 en adelante. Hubo un crecimiento muy grande de este movimiento de las iglesias pentecostales y carismáticas. A partir de esa época y a mediados hasta los 70 aproximadamente, la discusión teológica se originó en relación con el papel del Espíritu Santo en la vida de las personas cristianas, en la vida cristiana. Y se ha vuelto muy relevante esa discusión. Muchos que se dicen cristianos en nuestra época creen que el tener una experiencia con el Espíritu Santo debe producir sucesos muy carismáticos, muy dramáticos, muy sensacionalistas o sensacionales y sorprendentes, junto con el recibir esto, los dones espirituales. Tema que acabamos de tocar en nuestra reflexión anterior. Entonces, por los últimos 120 años aproximadamente, poco más, se ha puesto mucho énfasis en cómo son las manifestaciones del Espíritu Santo. Y por eso es que el tema tiene que ver con esto, con la plenitud del Espíritu. Y una de las cosas muy comunes junto con recibir los dones espirituales para que tú seas o que la gente crea en ti en muchas iglesias cristianas, tiene que ser común manifestar algunas de estas señales, como por ejemplo el hablar en lenguas. No hay duda de que en la vida, ¿cierto? Cuando uno está en la presencia de Dios y está en su espíritu, desde el inicio hasta el final, es realizado el poder del Espíritu Santo, se realiza en nosotros. Por eso, a la luz de las Escrituras, es importante preguntarnos qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Y en esta reflexión vamos a analizar un poquito ese tema, de qué es estar llenos o estar plenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas condiciones primero necesarias para recibirle? Para estar lleno del Espíritu Santo, ¿habrán ciertas condiciones o solamente tengo que dejarme llevar, ir a una iglesia y manifestarme de una manera a lo mejor alocada, desordenada o como le queramos llamar y dejarnos mover así? ¿O hay algunas condiciones necesarias para recibirle y qué efecto esto produce en la vida del creyente? También es importante preguntarnos qué es el Espíritu de verdad, ¿cierto? Para eso quiero invitarte a que mires en Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 16, Juan 16, 13, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Cristo promete este Espíritu de verdad, ¿cierto? Que es la obra del Espíritu Santo que nos llevará a toda verdad, nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. ¿O es solamente experimentar algunas sensaciones importantes y sentir que estamos plenos? Antes que todo, es importante que sepamos diferenciar el bautismo del Espíritu Santo a estar lleno del Espíritu Santo. Mientras que el bautismo del Espíritu Santo inserta al cristiano en el cuerpo de Cristo, la plenitud del Espíritu produce una vida cristiana eficaz. Esto podremos darnos cuenta que la diferencia entre los dos conceptos en el texto de Hechos 2, del 1 al 4, que dice: y como se cumplieron los días del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Una condición acá importante: unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual
se sintió, ¿cierto?, sobre toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas, como si fueran lenguas de fuego, que se asentó en cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. En la fiesta de Pentecostés los cristianos recibieron el Espíritu Santo del Señor, ¿cierto? Y enseguida el Espíritu llenó a los creyentes capacitándolos para hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, conforme a las diferentes naciones que estaban presentes allí, proclamando, ya que fue un momento en donde había una fiesta que se estaba celebrando. Nosotros ya conversamos acerca de este tema, entonces vimos que había gente de distintas nacionalidades y los que ellos querían era entregar este mensaje, y el Espíritu Santo habló por intermedio de ellos en las lenguas que ellos hablaban. Lenguas existentes, lenguas consensuadas, códigos humanos, ¿cierto?, que las personas reconocían. Los medos reconocieron en su lengua, los cretenses reconocieron su lengua, los babilónicos reconocieron su lengua, los árabes reconocieron su lengua, y etcétera, etcétera, todas las naciones que estaban presentes ahí. Entonces, conforme a estas diferentes naciones, fue proclamado las buenas nuevas de Jesucristo. Esto también es interesante porque cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta en relación con lo que Cristo dijo. O sea, no hay contradicción entre el Espíritu Santo ni Jesús. Si Cristo vino a presentar algo y vino a presentar el Evangelio, que es a sí mismo como el regalo de la salvación y a unirnos con el Padre, el Espíritu no puede decir otra cosa, no puede profetizar otra cosa, no puede entregar otro mensaje que no esté suscrito a la palabra de Dios. Dios sigue hablando, Dios se sigue manifestando más allá de las escrituras y del mensaje de la salvación que está en ella, pero cualquier cosa que se contradiga la palabra de Dios, cualquier mensaje que no esté en relación con lo que entrega la palabra de Dios, si alguien está lleno del Espíritu Santo, nos tiene que llevar a la palabra, nos tiene que llevar al mensaje. Puede que amplíe la visión del mensaje, pero nos tiene que llevar a su palabra. Entonces, cada vez que se manifiesta y se manifestó el don de lenguas, es para presentar algo, para presentar el Evangelio, o sea, para presentar a Cristo. No una nueva luz, no una nueva visión, no un nuevo pensamiento, no una nueva mirada, sino que tiene que estar relacionada y conforme a lo que presenta el Evangelio y las buenas nuevas de Jesucristo. En el momento de la conversión, el Señor Jesucristo da el bautismo a los cristianos en el Espíritu Santo. Eso lo presenta Romanos 8, versículo 9, 1 Corintios 12, 13. Y el ser llenado con el Espíritu ocurre en la rendición personal a Él, ya que Él habita en nuestro corazón, permitiendo el acceso a su poder y su plenitud. Por tanto, la plenitud del Espíritu significa que la vida del cristiano posee una actuación plena del Espíritu Santo de Dios, concediendo el entendimiento espiritual. O sea, cuando estás lleno del Espíritu, cuando estás pleno del Espíritu, significa que la vida del cristiano puede entender la espiritualidad, se deja guiar por la dirección del Espíritu Santo. Está ahí la santidad, está el poder para realizar la voluntad de Dios. Hoy día muchos hermanos, muchas personas manifiestan distintas cosas y vuelven a presentar nuevas ideas del Evangelio, presentan nuevas profecías, presentan nuevos pensamientos, y que tiene que ocurrir este evento y tiene que ocurrir este otro y tiene que pasar esto y aquello.
Pero si no está conforme a la palabra, es importante examinarlo y ver si esa persona realmente es plena en el Espíritu. Pablo declaró a los efesios que se mantuviesen llenos del Espíritu Santo, como leímos en Efesios 5, versículo 18. Pero esto como una norma de vida, como un estilo de vida. En su exhortación, Pablo comenzó diciendo que a los gente de Éfeso, ¿cierto?, que no deberían embriagarse con vino. Esto tomándolo de Proverbios 23:31. El cristiano debe evitar todo lo que pueda conducir a los excesos, a la degeneración, al desperdicio y a la falta de dominio propio. No está prohibiendo en este sentido el que la gente pueda a lo mejor consumir esto, ¿cierto? Pero sí el exceso y el perder el dominio propio. O sea, cuando ya tus facultades no están puestas, no están dejándote guiar por ti mismo y obviamente por el Espíritu Santo, no puedes estar lleno de Él. Cuando el apóstol dio la contrastante orden que se llenaran del Espíritu Santo, o sea, por un lado dice una cosa, pero llénate de esto, los siguientes párrafos para describir a la iglesia lo que significa esta experiencia, que no hay una mención en este sentido de una euforia. No hay mención cuando dice ser llenos del Espíritu Santo. No está diciendo vive experiencias plenas, no vive experiencias carismáticas, señales milagrosas. Por el contrario, el ser lleno del Espíritu Santo implica, primero, amor. El Espíritu Santo no es egoísta, no puede ser egoísta, porque Dios no es egoísta. Entonces, si tú sientes una manifestación del Espíritu y empiezas a moverte, a bailar, a hablar en lengua u otra manifestación, eso es para ti. ¿Y a qué conduce? ¿A quién lleva? ¿A quién llena? ¿A quién transforma? El Espíritu Santo te tiene que llevar a manifestarte en amor. En sumisión también, a obedecer lo que el Espíritu Santo te guía, porque Él te va a guiar a toda verdad. Y en ese sentido tú no puedes mentirle a Dios, no puedes mentir al Espíritu Divino. Te tiene que llevar a la obediencia y a la búsqueda de lo mejor para el prójimo. Con la utilización del verbo llenar, el texto bíblico describe un proceso de llenado continuo. El término griego usado es pleuriste, que es una derivación del verbo pleuro, cuyo significado es hacer completo, es llenar continuamente. Sobre esta forma verbal se podría señalar que deberíamos sacar 4 conclusiones. La primera, el verbo está en el imperativo. Esa forma transmite un mandamiento, una orden con autoridad. No una posibilidad para escoger o descartar, sino que es como una orden con autoridad. En segundo lugar, este verbo plero, que significa un llenar continuo, está expresada en plural. Es una orden que para todos los miembros del cuerpo de Cristo, que vimos ese tema en relación con los dones espirituales, es para todos los miembros y no un privilegio para una élite. En algunas denominaciones cristianas, solo algunos son los escogidos donde se manifiesta el Espíritu Santo y que hacen algunas señales y esto. En cambio, en el cuerpo de Cristo, cuando está lleno del Espíritu, todos reciben la plenitud del Espíritu. En tercer lugar, está en forma pasiva, el sentido que transmite, que es dejar al Espíritu Santo que los llene. Es Él quien nos llena. Nosotros somos los instrumentos del Espíritu. Nosotros no instrumentalizamos al Espíritu. Por lo general, siempre
el ser humano en nuestra tendencia natural, obviamente me incluyo, es nosotros manipular las situaciones y no dejarnos guiar por el Espíritu. Lo esencial es que tengamos una recepción, una receptividad al Espíritu por la fe y que nada le impida llenarnos. Y en cuarto lugar, también la forma presente del imperativo griego indica un proceso continuo en el tiempo, lo que decíamos, no una acción única. Ya esta manifestación y esta plenitud del Espíritu, para algunos se manifiesta solamente en una reunión de iglesia, en una reunión con una iglesia con cierto carisma, con ciertas formas. Pero y el cristiano tiene que ser 24/7. Si tú estás pleno del Espíritu, la visión del Espíritu, lo que debe hacer el Espíritu en ti, se va a manifestar los 7 días de la semana y las 24 horas del día. No en una reunión donde a lo mejor tú manifiestas algunas conductas extraordinarias y extravagantes. Porque tú eres el templo de Dios. Tu cuerpo, tu vida, tu ser es el templo de Dios. La iglesia es un lugar de culto donde nos relacionamos como una asamblea donde habemos muchos adoradores y queremos experimentar y conocer y descubrir y adorar a Dios, pero tú eres cristiano 24/7. Entonces, por eso que si solamente en una reunión o en un momento de una reunión se manifiestan estas señales carismáticas y extraordinarias, pregúntate, ¿y el resto de la semana qué pasa con ese hermano o esa hermana que hace supuestamente manifestaciones del Espíritu? Si está plena del Espíritu o es solamente tomada por el Espíritu en algunos momentos. ¿Tú crees que Jesús, cuando se manifestaba y realizaba señales, solamente en ese momento se iluminaba y era lleno del Espíritu? ¿O en cada momento fue acompañado del Espíritu? Por eso que es un proceso continuo, no una acción única. Así que es que Pablo no habla de una experiencia que sucede una vez en un momento circunstancial. De la misma forma como los israelitas en el desierto debían salir todos los días a buscar la provisión del maná, como expresa Éxodo 16:21, el caminar en el Espíritu de Dios, en el caminar en el Espíritu Santo, busca que estemos repletos de su presencia diariamente. Es una renovación del nuevo pacto diariamente en que el cristiano está en una constante actitud de disposición para ser llenado del Espíritu. Así es que estas condiciones son importantes. Una de las condiciones es el deseo y la búsqueda de la plenitud. O sea, queremos ser plenos del Espíritu, lo debemos desear y buscarlo. Lo primero es que el creyente debe tener la vida, dejarse controlar por el Espíritu. El Espíritu no es un invasor de propiedades. Tú debes dejar que Él te llene, pero no para que Él asuma en un momento y te tome y que Él invada tu vida, sino que nosotros somos llenos del Espíritu porque le permitimos que entre en nuestras vidas. Tú tienes un libre albedrío donde tú permites que Él trabaje en tu corazón. Después de la ascensión de Cristo al cielo, los apóstoles se reunieron siempre en oración con todos, ¿cierto? Con los discípulos que estaban creciendo, con las mujeres, inclusive María, la madre de Jesús, junto a sus hermanos, Hechos 1:4, para esperar la venida del Espíritu Santo.
Aquellas semanas fueron repletas con oración, estudio de la Escritura, meditación y en la voluntad del Maestro Jesucristo. En segundo lugar, así como desearlo, también es rendirse al Espíritu Santo. Así como es posible entristecerle, como dice Efesios 4:30, o desechar su influencia, como dice Primera de Tesalonicenses 5:19, también es posible tratarlo con la debida honra y rendir nuestra existencia a Él. Nuestra mente, emociones, voluntades, tiempo, dones, tesoros deben estar puestos bajo su control. No es un momento de culto, ni un espacio del culto donde se manifiesta el Espíritu Santo. Es rendir tu vida, tu voluntad, tu tiempo, tus dones y todo lo que tienes, tus emociones, y dejarte guiar por los principios que el Espíritu Santo ponga en ti. Cuando surjan tentaciones, huir de ellas. Rechazar todo aquello que nos pueda apartar del Espíritu de Dios. Sean distracciones, diversiones, malas compañías y otras cosas que nos puedan separar. Todo eso. Por otra parte, la obediencia, obedecer al Espíritu. En la medida en que crecemos en obediencia a la palabra de Dios y sus enseñanzas, como dice Colosenses 3:16, el Espíritu Santo de Dios nos llena y produce por medio de nosotros su fruto, como hemos hablado sobre el fruto del Espíritu. Cuando erremos, pediremos perdón a Dios, debemos pedirle perdón y abandonar nuestro pecado, abandonar nuestro error. Por otra parte, es importante no apagar el Espíritu Santo. Esta recomendación escrita en 1 Tesalonicenses 5:19 tiene como finalidad que no cortemos la operación convincente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien resiste al Espíritu Santo no progresa espiritualmente y no experimenta un cambio en su vida y ni puede tener una vida plena. Es importante mirar las consecuencias del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu, ¿qué cosas pueden ocurrir? Primero, tenemos claridad y conciencia porque el Espíritu está trabajando en nosotros. Es un Espíritu de verdad, como lo leímos. Y Él te convencerá de pecado, te convencerá de justicia y te convencerá de juicio. Debes parecerte a Jesucristo. Debes tener un testimonio valiente. No es entre cuatro paredes de una iglesia celebrando en adoración donde tienes que manifestar. Tu testimonio es valiente cuando lo haces fuera. Cuando te manifiestas, tu testimonio es fuera, en otros lugares, en otros espacios, con otras personas. Si es muy fácil a lo mejor tener cara de culto en el templo y manifestarte ahí y ahí a lo mejor hacer señales, prodigios, etcétera, etcétera. Pero es afuera donde el Espíritu Santo te va a mostrar un testimonio valiente, donde tú realmente vas a poder expresar quién es Dios. Y es afuera donde tú puedes transformar la vida de otros. Estar lleno del Espíritu es estar viviendo en el amor y en el gozo de Dios. Si eso no está presente en tu vida y en la mía, no sirve de nada, porque el Espíritu nos quiere llenar para llenar a otros. Nos quiere llenar de gracia para que nosotros demos de gracia. Y por último, también es importante tener un corazón agradecido, sujetarse también a la vida con los cristianos, tener una transformación de nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos vivir en el Espíritu, con un corazón agradecido, dando gracias constantemente a Dios el Padre por todas las cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice
Efesios 5:20. Que la plenitud del Espíritu guíe tu vida y que te dejes guiar por Él. Gracia y paz